con esa palabra que va a dar vida esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. ¿Cómo están esta noche? Dios es bueno, amén. Y vamos a hacer una breve oración para que esta palabra se quede guardada en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente por el privilegio, Señor, que me das de poder impartir tu palabra, Señor, a mis hermanos, Señor. Gracias también a los pastores, Señor, por la oportunidad, Padre amado. Gracias te damos, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Padre amado, que quites todo estorbo, Padre, que nos impida recibir esta palabra, Señor. Danos la sabiduría, Padre, para poderla recibir, Padre, y poderla poner por obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Que haga ese cambio, Padre, en cada uno de mis hermanos y en tu siervo aquí presente, Señor. Ese cambio necesario, Padre, porque sabemos que tu palabra transforma, Padre. Que tu palabra transforma vidas, Señor. Lo hemos visto, Señor. Lo estás haciendo, lo has hecho antes y lo seguirás haciendo, Padre amado. Te damos gracias, Padre. Para ti la gloria, Señor. Para ti la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy vamos a tocar un tema del cual creo que todos en algún momento, o tal vez diariamente, tenemos esa lucha, esa batalla, y vamos a hablar sobre el tema del conflicto espiritual. Amén. El conflicto espiritual, hermanos, es una batalla interior. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, amén, déjeme decirle que al enemigo no le gusta eso, y él va a buscar la manera de cómo hacernos retroceder, amén. Y si no estamos listos, si no estamos preparados, vamos a tropezar. Entonces es necesario que nos pongamos esa armadura, que usemos todas esas herramientas que el Señor ya ha dejado para nosotros, amén. Y para adentrar a la palabra, vamos a ir para respaldarlo con la palabra, vamos a ir a Romanos 7:23. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 7:23. Gloria a Dios. Y nos dice de esta manera: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estas palabras, querido hermano, son del apóstol Pablo. Creo que todos sabemos aquí quién era el apóstol Pablo, amén. Era un hombre usado grandemente por el Señor. Y él aquí está abriendo su corazón y nos está compartiendo. Es un relato que está dando aquí de su experiencia propia, de esa lucha que, a pesar de ser un hombre tan usado, a pesar de caminar en obediencia, de caminar en santidad, él también pasaba por esa lucha. Amén. En este versículo, básicamente, él nos está hablando de una experiencia propia. Imagínense si este hombre tan usado por el Señor pasaba por esto, hermanos.
cuanto y más nosotros. Amén. Teniendo en cuenta también, hermanos, que nuestra lucha, que nuestro enemigo, que nuestra guerra es invisible, o sea, espiritual. Amén. Es una guerra espiritual. Por lo cuanto tenemos que armarnos de esa misma manera. Amén. Y en Efesios 6:12 nos confirma eso. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por ende, hermanos, también nuestras armas deben ser espirituales. Amén. Yo me preguntaba, ¿por qué, si ahora estando en los caminos, amén, viene toda esta lucha para nosotros como cristianos? Y es por el simple hecho de que el enemigo sabe lo que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros, y Él nos quiere ver caer. Amén. Él sabe lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, y Él quiere destruir eso, porque dice su palabra que Él fue enviado para eso. Él básicamente se dedica a eso, a destruir, a robar, a hurtar. Y es necesario, hermanos, que nosotros estemos al tanto de eso. Y en 2 Corintios 10, del 4 al 5, nos habla acerca de esas armas que ya el Señor ya dejó anticipadamente, porque sabemos que nosotros sabemos que esta victoria ya está ganada. Amén. Aleluya. Aquí no estamos luchando, hermanos, con una victoria con la cual nosotros no vamos a ganar. Esa victoria ya la ganó Cristo. Amén. Por nosotros. Él ya venció al enemigo. Él ya venció a este mundo. Y no estamos caminando solo, estamos caminando en victoria. Amén. Y 2 Corintios 10, del 4 al 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Estos versículos a mí, hermanos, me hablan de esta manera. O sea que tenemos que usar estas armas, las cuales ya están a nuestra disposición. Amén. Que dice que son poderosas de Dios para derribar todo tipo de razonamiento humano que se use en contra de nuestro Padre. Amén. Todo tipo de excusa, todo tipo de argumento que el enemigo haya puesto en nuestras cabezas, o a veces nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario pedirle ese discernimiento al Señor para saber cuando es un pensamiento que viene de nuestro Padre, que ha sido impactado ahí por Él, o viene de nosotros mismos. Porque recordemos que nosotros mismos también, por nuestras propias concupiscencias, podemos tropezar. Amén. En 1 de Timoteo 6:12
Pablo anima a su hijo espiritual. Y me agrada de la manera como Pablo está aquí animando a Timoteo. Y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Aquí le está recordando, Pablo le está recordando aquí a Timoteo, amén, de esa satisfacción y ese gozo de esa vida eterna, amén, que ya el Señor ya nos ha entregado. Esa promesa le está recordando a Timoteo. A veces nosotros como seres humanos como que necesitamos algo que nos motive, ¿no? Y aquí puedo ver yo a Pablo animando a Timoteo. Le dice: echa mano de la vida eterna. O sea que recuérdate que hay una vida eterna al final del camino. Sigue luchando. Sigue peleando la buena batalla. Él lo está animando y está recordándole esa promesa de vida eterna que el Señor ya nos entregó a nosotros. Amén. Por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz. Amén. Amén. Pero para esto, hermanos, es necesario que seamos más diligentes, hermanos. En 2 de Timoteo 2:4 nos da un ejemplo básicamente de cómo debemos pelear esta batalla. 2 de Timoteo 2:4 y dice: ninguno que está alistado como soldado se enfrenta en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué nos dice este versículo, amados hermanos? Aquí está hablando de un soldado. Amén. Dice: ninguno que se ha enlistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por ejemplo, o sea que el soldado, si él quiere agradar a quien lo llamó, debe dedicarse por completo, amén, a la vida militar, poniéndolo de esta manera, y no distraerse o no desperdiciar su tiempo en la vida civil. Amén. Ahora pongámoslo y apliquémoslo en nuestras vidas. ¿Qué nos dice esto? Nosotros somos los soldados. Amén. ¿Y de quién somos soldados? Somos soldados de Cristo. Amén. Entonces, si nosotros nos distraemos o nos desviamos con las cosas del mundo, automáticamente vamos a dejar a un lado para lo que fuimos llamados. Amén. Vamos a descuidar para lo que fuimos llamados como soldados. Amén.
Este versículo nos está diciendo básicamente que debemos de mantenernos firmes a lo que fuimos llamados. Entonces, como soldados de Cristo, quiere decir de que todas esas cosas que nos distraen en el mundo son cosas que van a hacer que nosotros nos apartemos de ese llamado o que fallemos como soldados de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque recordemos que es lo que el enemigo va a usar para distraernos. Y de esa manera, como soldados, recordemos que si lo ponemos de una manera que el soldado tiene que estar físicamente fuerte, ¿no? Tiene que tener una condición. ¿Cómo nosotros como cristianos vamos a mantener esa condición fuerte? Consumiendo menos del mundo y consumiendo más de la palabra. Y de esa manera nosotros nos vamos a mantener fuertes. De esa manera nosotros nos vamos a estar listos para la batalla. Amén. Porque recuerde que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que nosotros no sabemos en qué momento vendrá. Y por esa misma razón tenemos que estar como el soldado. Tenemos que estar siempre preparados, con la espada lista. Amén. Y no lo hablo de tenerla en la mano, sino de tenerla aquí, esa espada. Amén. De poner por obra todo lo que hemos estado recibiendo. Amén. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza, lo que nos va a dar la fuerza para poder seguir peleando la buena batalla. Porque recuérdese que el tema es conflicto espiritual. Ese conflicto espiritual, déjeme decirle, hermano, lo vamos a tener hasta el final de la carrera. Entonces, ya habiendo dicho esto, no queda otra opción de que mantenernos listos para estar peleando esa batalla. Recuerde las últimas palabras que nos dijo Pablo. He mantenido la fe, dice, he dado la buena batalla. ¿Qué quiere decir? De que ese hombre usado grandemente por el Señor se mantuvo hasta el final. Y hasta el final, imagínese usted o yo diciendo esas palabras cuando ya sabemos de que ya nuestro tiempo ya llegó. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que recorrimos por la gloria y por la gracia de Dios ya pasó. Y viene algo más nuevo, algo más hermoso, lo que nos espera. Y vamos a podernos despedir de esa manera. Amén. Pero para esto debemos de seguir firmes. Amén. En 2 de Pedro 2:20 nos dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué me dice este versículo a mí, hermanos? Y no lo tome personal, sino tómelo como un recordatorio de que cada vez que caemos, y caemos por algo que nosotros sabíamos que podíamos haber evitado, dice que nuestro postrer estado
viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para continuar en esta batalla del reino celestial, requiere una completa dedicación. ¿Para qué, hermanos? Porque si no es así, vamos a sufrir las consecuencias que claramente estamos leyendo en este versículo, en 2 de Pedro 2:20. Y lo voy a leer una vez más. Ciertamente dice, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya escapamos de la contaminación del mundo, amén. Si lo ponemos y lo usamos para nosotros mismos, amén, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándonos otra vez en ellas, somos vencidos. Y nuestro postrero estado viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí nos estamos debilitando, hermano. ¿En qué sentido? De que si sabemos que es algo que nosotros podíamos haber evitado y no lo evitamos, eso nos va a debilitar. Y no nos va a debilitar de la manera como lo hizo el anterior, dice, porque nuestro postrero, dice, pasa a ser peor que el primero. O sea que si antes casi nos tumbó esa situación, esta vez nos va a tirar al piso. ¿Por qué razón? Porque necesitamos tener una completa dedicación. Amén. En conclusión, hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, porque ya sabemos nosotros anteriormente, cuando nosotros hemos tomado control, hemos fallado. Y cuando es el Espíritu Santo el que toma control, amén, de nuestras vidas, Él nos dirige, Él nos guía, Él nos redarguye. Antes de que pase esa situación, usted siente algo aquí que le dice, no hagas eso. Recuerda lo que sucedió la última vez. No lo hagas. Entonces, cuando le entregamos a Él el control, Él está ahí recordándonos como ese amigo fiel. Recuerda lo que te pasó la última vez. ¿Te lo tengo que recordar? ¿O ya vino a tu memoria? ¿Por qué razón? La última vez la libraste, esta vez puede ser que no. A eso me dice a mí este versículo. Amén. Eso me dice este versículo a mí. Nos está advirtiendo básicamente de no volver a caer en eso, de no darle lugar a esa situación. Y estoy hablando en general porque sabemos que el enemigo ataca diferente a cada uno de nosotros, amén. De la manera como ataca a este siervo aquí, puede ser de la manera distinta como ataca a la hermana Reina, como ataca al pastor. Eso lo tenemos claro. Este versículo nos está dando un warning, como dicen en inglés, nos está advirtiendo de lo que puede pasar, amén. Así que dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos redarguye. Porque cuando nos redarguya, de alguna manera uno se siente mal en el momento, pero usted no le ponga atención a eso. Es mejor sentirse mal en ese momento, de que le llamen la atención, a tener que vivir las consecuencias de lo que va a hacer en ese momento. Y no lo ignoremos, hermanos, porque yo sé que todos lo han escuchado en algún momento. Ese no es un sentido extra que tenemos. No, es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Es Él diciéndole, no lo hagas, no le respondas de esa manera, no vuelvas a hacer eso. Recuerda lo que pasó antes. Después le damos lugar a que las emociones se enseñoreen de nosotros. ¿Por qué? Porque no tomamos
ese consejo que nos dio el Espíritu Santo en ese momento. Y ya después vamos a caminar con vergüenza. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cómo arreglar esa situación. Y aparte de todo, dice que va a ser peor que el anterior. Entonces, imagínese usted, Romanos 8, del 12 al 14. Así que, hermanos deudores, somos, no a la carne, para la que vivimos, conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Una vez más, la palabra nos está dando esa herramienta necesaria de cómo debemos vivir. Porque dice que si andamos conforme a la carne, es seguir los deseos de la vida vieja que teníamos antes. Amén. De ese hombre viejo, el cual ya dejamos atrás. Y moriréis, dice. Y aquí está hablando, hermanos, no de exactamente de una muerte física, sino una muerte espiritual. Una muerte en la cual poco a poco, a medida sigamos alimentando la carne, ya no vamos a sentir normal. Ya ni vamos a escuchar la voz de ese amigo que es el Espíritu Santo hablándonos. ¿Por qué? Porque alimentamos tanto a la carne que ya el Espíritu ya se alejó de nosotros, ya no lo podemos escuchar. Recuerde que al que alimentemos más, ese es el que se va a enseñorear de nosotros. Así que andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para vivir de una forma agradable a Dios. Amén. Imagínense que tenemos una promesa aquí en Santiago 4:7. Una promesa más, una advertencia más. Santiago 4:7. Dirá usted, hermano, pero ¿cómo puedo seguir yo en esta lucha? ¿Qué más puedo hacer para cada vez que el enemigo me ataque, cada vez que estos pensamientos me ataquen? ¿Qué puedo yo hacer? Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que él ya sabe, hermano, de que no puede ganar. Pero si nosotros le damos lugar, el caso va a ser diferente. Entonces, básicamente, a nosotros someternos, yo sé que la palabra someter suena fuerte, ¿no? Pero imagínese que usted se está sometiendo a alguien que lo va a cuidar, alguien que lo va a guiar, alguien que lo va a bendecir. Alguien que le va a dar libertad, alguien que lo va a llenar de paz, alguien que lo va a encaminar como cuando éramos bebés y estaban nuestros padres ahí encaminándonos, cuidándonos, guiándonos, dándonos de comer, dándonos de vestir, de esa misma manera. Y para respaldarlo con la palabra, nuestro Cristo amado, recuerde, Él fue tentado. Amén. Él fue tentado. Y este versículo nos dice que al someternos a Dios, el diablo huirá.
Y aquí tenemos un ejemplo con Jesucristo, porque sabemos que Él fue tentado en el desierto. Amén. Entonces se preguntará usted, hermano, ¿y cómo yo sé que el diablo va a huir? Pues aquí tenemos un ejemplo en la palabra, que al someternos a Dios, Jesús nos dio el ejemplo. Amén. Jesús nos dio el ejemplo. Y aquí lo podemos ver en Mateo 4, del 10 al 11. Porque ¿qué es lo que pasa? El ser humano como que a veces la fe decae un poco, ¿no? Y como que queremos algo, un ejemplo, algo visual, algo lo que nosotros podamos trabajar con ello. Pues aquí hay algo, hermanos, algo que nos confirma que Santiago 4:7 Mateo 4 del 10 al 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué pasó después de eso? Ahí Él está haciendo ¿qué? Está resistiendo. Amén. Él está resistiendo en el 10. Le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el 11, ¿qué es lo que sucedió? El diablo entonces le dejó. El diablo le dejó, dice. Y he aquí vinieron unos ángeles y le servían. Mire qué hermosura. O sea que al huir el diablo, hermano, usted va a sentir ese confort, ese abrazo, ese qué bien, hijo mío, lo hiciste una vez más. Ese aplauso del Señor. Aquí claramente podemos ver lo que nos está diciendo Santiago 4:7, que al someternos nosotros a Dios, el diablo va a huir. Lo hizo con Jesús, lo hizo con muchos más ejemplos que pudiéramos dar en la palabra. Amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Resistir y someternos. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros solos vamos a caer. Ya hemos caído antes. Pero si nos sometemos a Él, básicamente estamos conectados a la fuente. Esa fuente de la cual si a usted se le acabaron las fuerzas, Él le va a inyectar fuerzas nuevas. Aleluya. Si usted se siente solo, Él le va a dar compañía. Si usted se siente triste, Él le va a inyectar gozo y alegría. Él le va a recordar que hay muchas cosas por las cuales sonreír, que hay muchas cosas por las cuales dar gracias. Amén. Muchas cosas que otras personas allá afuera quisieran tener y que nosotros tenemos. Amén. Gloria. En resumen, hermanos, el conflicto espiritual es una realidad que no debemos pasar por alto. Es una guerra que va a continuar hasta que Cristo venga por nosotros. Y no se lo digo de una manera para que se preocupe, no. Se lo digo de una manera para que se prepare, para que esté preparado constantemente. Es una guerra que, como el soldado nos decía en 2 de Timoteo, requiere vigilancia. Amén. Requiere fe, requiere diligencia y más que todo requiere del uso de las provisiones divinas. Amén. Aquí están ya las provisiones divinas. Está lleno de provisiones. No nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar sin provisiones. Al contrario,
al estar conectados directamente de la fuente, seguirá fluyendo, seguirá fluyendo. Usted seguirá tomando fuerza, usted seguirá creciendo, usted seguirá perseverando. Y ya después esos dardos del enemigo, mire, así los va a apartar. Y usted va a ser de bendición para aquel otro débil que viene también comenzando. Va a decir, ¿sabes qué, hermano? Yo también lo viví, yo también lo pasé. Tú puedes, hermano, tú puedes.